Buenas tardes, alumnos. Les doy la bienvenida a la cátedra de la materia Gestión Notarial, que estará a cargo de mi persona. Soy Bukovoski Mariela Vanessa, de profesión abogada, y de aquí en adelante seré titular de dicha materia, de la cátedra de dicha materia. Damos inicio hoy a lo que va a ser la clase número 1. Como verán, el programa fue dividido en 4 clases breves, en las cuales vamos a ir desarrollando cada nociones básicas y breves a la vez de lo que se realiza en un estudio notarial, de las actividades, organismos competentes, aunque trabajan en paralelo con una escribanía, con un estudio notarial. La clase de hoy vamos a comenzar con el punto número 1 del programa, que hace referencia al derecho notarial y a su concepto. ¿Qué es el derecho notarial? El derecho notarial es una rama del derecho que está destinada, a través de distintas normas jurídicas, a regular la actividad o el desempeño de la función del notario, a dotar de certeza y seguridad jurídica a los hechos e instrumentos públicos, a ciertos actos o contratos que se lleven a efecto ante un notario, y la subsecuente custodia de documentos o valores. También regula y estudia las funciones notariales, como ser la responsabilidad notarial, los procesos notariales, instrumentos notariales protocolares e instrumentos notariales extraprotocolares, es decir, aquellos que siguen un protocolo específico o aquellos que son los instrumentos meramente privados. El otro punto que nos concierne es el punto de las escribanías, y como vamos a comenzar definiendo el concepto de el escribano. ¿Qué es un escribano? Es un funcionario público que está investido de fe pública por el Estado. ¿Qué función cumple o qué tiene a su cargo este escribano? Debe recibir, interpretar y redactar y dar forma legal a la voluntad de las partes que ante él acuden, es decir, de aquellas partes que concurren al estudio notarial y que solicitan su intervención como funcionario público, ¿sí? Funcionario que está investido de fe pública, la cual es otorgada por el Estado. Y a estos instrumentos conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados por ante él, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones del notario serán las de asesorar a las partes y redactar los instrumentos, por ejemplo, las escrituras, las actas, etc., que éstas le serán encomendadas por las partes que se presentan en su estudio, y deberá dar fe de la autenticidad de dicho acto. Las escrituras públicas solo pueden ser hechos por escribanos públicos, ¿sí? Porque es lo que garantiza la validez del instrumento que es emitido por él. Le otorga la calidad de fe pública. ¿Cómo se adquiere esa fe pública o cómo este instrumento pasa a tener la característica de fe pública? Se hace a través de la firma del escribano y de todos los requisitos que son necesarios para que constituya un instrumento público, se constituya como un instrumento público, y una de ellas es la firma del escribano. Esta firma está reglamentada en la Ley 1, número 118 del Digesto Jurídico de Misiones, en su artículo 14, la cual dice que los notarios,
Al inscribirse en la matrícula deberán registrar su firma y sello en el colegio notarial y en el tribunal de superintendencia. Es allí la importancia de la firma del escribano, la importancia cuando firma un instrumento público. Es decir, que la propia ley obliga a los notarios a registrar la firma y el sello para posterior uso en los instrumentos que él redacte. Esta firma no puede variarse, ni tampoco el sello, las firmas y los sellos que se encuentren registrados, sin la autorización del colegio notarial. Es decir, que para poder modificar la firma y el sello, un escribano primero debe pedir la autorización del colegio notarial y una vez habilitado podrá ser modificada. Mientras tanto, no, porque esta firma tiene validez, ¿sí? Y es lo que le da fe al instrumento, que es lo que les vengo repitiendo. Si el notario observase que su firma ha variado sensiblemente y de manera permanente, deberá solicitar un nuevo registro de ella. Esto es así porque la firma del escribano, que está impresa en los instrumentos públicos, dota de plena fe a las actuaciones que en ellos realizadas. Bien. Otro de los temas tratados en nuestra clase número 1 será el de los instrumentos públicos. ¿Qué son y cuáles son estos instrumentos públicos? ¿Cuáles son? Están mencionados en el artículo 289 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. ¿Sí? Siempre se utilizan todo lo que sea legislación de la República Argentina. Y en su caso de la provincia donde se iniciará o se llevará a cabo el instrumento público. ¿Cuáles son estos instrumentos? Son las escrituras públicas y sus copias o testimonios, los instrumentos que extiendan los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establezcan las leyes, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan a su emisión. Estos son los instrumentos públicos a que hace referencia el artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son los requisitos? Estos instrumentos públicos tienen ciertas características que deben ser cumplidas, es decir, ciertos requisitos que son esenciales y no deben faltar. Estos requisitos son la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella, y la firma del oficial público, de las partes y, en su caso, de sus representantes, si algunos de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Estos son requisitos esenciales que deben contener los instrumentos públicos que pasen por una escribanía, por un estudio notarial. Y ahora voy a hacerles una breve mención de lo que son los instrumentos privados, que también son temas que trataremos en la clase número 1. Los instrumentos privados son aquellos instrumentos celebrados entre las partes, sin la presencia de los escribanos. Es decir, los que hacemos, ustedes tendrán conocimiento de esos, los que se hacen comúnmente entre una y otra parte. Por ejemplo, la compra y venta de un vehículo se hace a través de un boleto de compra y venta, que es un boleto privado, ¿sí? Después les pasaré a explicar qué es una escritura de compra-venta y qué es un boleto de compra-venta, que son temas que vamos a desarrollar en la clase. Estos instrumentos privados no gozan ni tienen las formas de los instrumentos públicos. Carecen de todos los tipos de formalidades especiales para su celebración y tampoco se presume su autenticidad, como es el caso de las escrituras públicas.
es decir, que los instrumentos celebrados por las partes carecen de autenticidad porque no tienen justamente la firma de este funcionario del Estado que está dotado de fe pública, es decir, le da fe pública, su firma le da fe pública a todos los actos que se realicen frente a su persona o bajo su responsabilidad. Los instrumentos públicos presentan una característica fundamental que es la que los diferencia de los instrumentos privados. Es decir, nosotros tenemos instrumentos privados y públicos. La primera y gran diferencia entre ambos es que el instrumento público hace plena fe no solo entre las partes, sino también frente a terceros que adquieran o que pretendan adquirir derechos, por ejemplo, sobre un determinado inmueble, supongamos. En el caso de la venta a través de una escritura de compra y venta que está dotada de fe pública, tiene validez esa compra-venta realizada, tiene validez y es posible oponerla frente a terceras personas que pretendan un interés sobre ese mismo inmueble. En el caso de un inmueble también puede ser en el caso de un automóvil, que es un bien mueble registrable, y así otros casos que se irán dando. El otro punto de nuestra clase que versa el programa es el referente a las tierras fiscales, el cual se encuentra regulado en la Ley 16, número 6, antes tenía nombre de Ley 480, perteneciente al digesto jurídico de la provincia de Misiones. Aquí quiero que ustedes aprendan a diferenciar entre qué es una tierra fiscal y qué es una tierra privada, ¿sí? Las tierras fiscales podemos definirlas como los lotes, terrenos o parcelas de tierras que forman parte del territorio de un estado y la propiedad de los mismos las ejerce el gobierno provincial o municipal mediante leyes, decretos y reglamentaciones correspondientes. Y las tierras privadas utilizan en base al mismo concepto, pero difieren en cuanto a la titularidad dominial de esas tierras, en cuanto a la propiedad, a quién ejerce la propiedad. La definición es el término que se utiliza para denominar a los lotes, terrenos, parcelas de tierras cuya titularidad, propiedad, la ejerce una persona física o jurídica o si pertenece pro indiviso o algunas de una u otra índole. Es decir, ¿cuál es la diferencia principal entre estos dos tipos de tierras? Es justamente quién ejerce la titularidad dominial sobre cada una de las tierras. En las tierras fiscales, los dueños de las tierras es el Estado, ya sea provincial o municipal, ¿sí? Y en las tierras privadas, quienes desempeñan la titularidad o quienes son propietarios de las tierras son las personas físicas o jurídicas. Esa es la principal diferencia entre las tierras fiscales y las tierras privadas. Estos conceptos vamos a ir ampliando en el desarrollo de la clase presencial y allí veremos cuáles fueron las finalidades a través de la regulación, digamos, de estas tierras en la ley y cuál fue la finalidad de la creación de esta ley, que fue justamente la de propiciar el desarrollo de la comunidad, la expansión a través del territorio y el asentamiento de cada una de las familias, para decirlo de un modo sencillo. Bien, con estos temas damos por concluida la clase número 1 del día de la fecha. Buenas tardes.